Última hora, Noticentro 1 CMI. Y mucha atención porque hace minutos el gobierno de Cuba, en vocería del viceministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Sierra, aseguró que Cuba seguirá como país garante de los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Cuba puso en duda su continuación después de que Estados Unidos lo incluyera en la lista de países que apoyan el terrorismo. Cuba, y ese es el motivo por el cual les he invitado esta mañana, ha decidido mantener por el momento la condición de país garante del proceso de paz en la implementación del proceso de paz entre la FARC y el gobierno de Cuba. El gobierno de Cuba espera que el gobierno de Iván Duque reconozca la vigencia de los acuerdos suscritos con otros estados y cumpla con los protocolos en la mesa de diálogo del ELN, cuyos delegados siguen en la isla. Veamos a continuación los titulares de otras noticias del día en Noticentro 1 CMI. Noticentro 1 CMI. Crece polémica por error en entrega de cuerpos de fallecidos por COVID en Barranquilla. Exhumarían cadáveres. Familiares de fallecidos por COVID siguen en clínica de Barranquilla esperando que les entreguen los cuerpos. Otra violación. Mujer denuncia que fue abusada por infantes de Marina. Cierran alcaldía de Cali por brote de COVID-19. Cartagena ya supera los 10.000 casos de contagio por COVID. Medellín se acerca a la alerta naranja por ocupación de camas UCI. Gobierno califica de absurda tutela que beneficia a los adultos mayores de 70 años. Hoteles y turismo abrirán en municipios no COVID. Buses intermunicipales listos para reactivar operación. Municipios no COVID quedan habilitados. Casi 20.000 presos han salido de la cárcel durante la pandemia. Mayoría ha recibido beneficio de detención domiciliaria. Este es Clover, el perro que gana tutela para recibir medicamento en Ibagué. Cuba seguirá como garante de acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Es dramática la situación de 4 familias en Barranquilla que siguen esperando a que una clínica les entregue los verdaderos cadáveres de sus familiares. Por error les entregaron otros cuerpos y les dieron sepultura. Los cuerpos serán exhumados. Jorge Castro, muy buenos días. ¿Qué responde la clínica ante este reclamo? Muchas gracias, Luisa, muy buenos días. Más de 72 horas después y aún no hay una respuesta ni de la Clínica El Prado ni de la funeraria Jardines de la Eternidad sobre este episodio. Son 4 familias que se involucran y parte de esta historia inicia cuando muere una enfermera auxiliar por COVID-19 y el cuerpo no le fue entregado al esposo de la mujer. De allí se desencadenó una serie de episodios que permitió descubrir a los familiares de la enfermera que aquí en la morgue de la Clínica de El Prado de Barranquilla estaban los cadáveres de 2 hombres y que los familiares aparentemente los habían sepultado porque la clínica les había entregado los cuerpos, pero no fue así. Estamos a esta hora con un familiar de uno de los fallecidos que está aquí en la morgue que creyó sepultar a su suegro, pero no fue así. Señor, ¿cómo es el episodio cuando ustedes entierran el cadáver de quien ustedes creían era su suegro? Mi suegro Javier García Muñoz murió el lunes 8:10 de la mañana. Ya nosotros nos acercamos ese mismo día pues a entregar toda la documentación necesaria para enterrarlo. El día martes nos citaron a las 8 nuevamente, pues ya con el comprobante, pues la boleta de salida para ya darle cristiana sepultura. Ya habiendo dicho esto, nos dirigimos a Jardines de la Eternidad, pues ya lo hayamos enterrado, ya estábamos pues en la casa. Tipo 3, 4 de la tarde, pues nos avisaron los familiares de la enfermera de que acá estaba el cuerpo de nuestro ser querido. Ya desencadenando todo esto lo que ha pasado hasta el momento, ¿no? ¿No enterraron a su suegro y el cuerpo de su suegro está aquí? El cuerpo de nuestro suegro ya está acá, ya tiene más de 72 horas de estar en la morgue. Ya nosotros pues esperando la solución de este problema, pero ninguno de las dos
partes involucradas en el tema, como es Jardines de la Eternidad y la Clínica El Prado, no han dado ningún tipo de solución. Ya estamos esperando la comisión de la Secretaría de Salud en el día de hoy, ya, lo cual todavía siendo esta hora no se ha presentado, ¿no? Muy amable, Federico Peterson es familiar de uno de los cuerpos que se encuentran aquí. Su familia creyó sepultarlo el pasado martes, pero no fue así. En otras noticias que se originan desde la ciudad de Barranquilla, se ha confirmado en la ciudad de Santa Marta que las pruebas COVID que le fueron practicados a varios de los heridos que fueron trasladados a la ciudad de Bogotá después de la tragedia de Tasajera son positivos, pero en la llamada prueba rápida. Así lo ha explicado la Secretaría de Salud del Departamento del Magdalena. Esto precisa que se necesita la segunda prueba que determinaría si en efecto padecen la enfermedad o la padecieron. Se ha informado también que otras 5 personas heridas fueron trasladadas a la ciudad de Barranquilla, mientras se está manejando la información de nuevos traslados a la ciudad de Bogotá. Más adelante tendremos el desarrollo de estas noticias desde Barranquilla. Así es, Jorge, muchas gracias por su información. Otro escándalo en las Fuerzas Armadas. Una mujer denuncia que fue abusada por infantes de Marina en Puerto Leguízamo, Putumayo. La mujer habría sido abusada el pasado 14 de junio. La Fiscalía ya está investigando este caso. Didier, muy buenos días. ¿Y qué responde la Armada por este caso? Luisa, buenos días. Pues la Armada ha dicho que fueron separados de sus cargos, de sus funciones, desvinculados de esa entidad 8 infantes de Marina que hacían parte del batallón fluvial número 30, que tenía un puesto de control en una vía rural del municipio de Puerto Leguízamo, en el departamento del Putumayo, justamente muy cerca de la vivienda de la víctima. Mientras avanza el proceso penal en la Fiscalía, pues ya fueron desvinculados estos 8 militares y también hay una investigación disciplinaria que continúa por parte de la Armada Nacional para determinar las posibles responsabilidades de sus superiores, bien sea por acción o por omisión, porque no controlaron efectivamente a sus tropas. Estos infantes de Marina, que equivalen a los soldados en el ejército, son los que están prestando su servicio militar, salieron del puesto de control, según la denuncia de la víctima, para cometer este terrible hecho en contra de una mujer mayor de edad, habitante de la zona rural del municipio de Puerto Leguízamo, quien ha presentado esta denuncia ante la Fiscalía. Es la primera decisión que toma la Armada, la desvinculación de estos 8 hombres. No hay claridad todavía si todos participaron en la violación o algunos fueron desvinculados por ser testigo de ese hecho y no informarlo oportunamente, porque como usted decía al principio, esta violación habría ocurrido el pasado 14 de junio. Esa es la información hasta el momento con Didier Chica, Noticentro 1 CMI. Didier, muchas gracias. Y se complica la situación en el país por el disparo de contagios de COVID-19 en mujeres embarazadas, neonatos y personal médico. Estiluengas, muy buenos días. ¿Cuántas mujeres embarazadas se han contagiado? Hola Luisa y televidentes, muy buenos días. A la fecha y durante la pandemia son 571 mujeres embarazadas que padecen del COVID-19. Una cifra alarmante, pues al menos 2 también han fallecido a causa de presentar complicaciones por este virus. Por edades las más afectadas, dice el Instituto Nacional de Salud, que son las mamás entre los 25 a los 29 años de edad, registrando 162 casos. Seguido aparecen las mujeres mamás entre los 20 y los 24 años con 136 casos confirmados. Frente a esto, el personal médico se pronunció. En el último mes se ha evidenciado un aumento en los casos de contagio por COVID-19 en mujeres gestantes. Estas pacientes deben ser tratadas como pacientes de alto riesgo, ya que un porcentaje mínimo de ellas puede llegar a desarrollar una infección respiratoria grave. En cuanto a sus bebés, no hay una evidencia que muestre realmente que el contagio de ellos pueda ser desde el vientre de su madre. También se complica la situación en los contagios del personal médico, pues también el Instituto Nacional de Salud actualizó la cifra de estas personas que padecen de la enfermedad. A la fecha son 2.633 personas que hacen parte del personal de la salud que se han contagiado, 298 más que el mes anterior. Se complica la situación en especial en los auxiliares de la enfermería. El contagio por COVID-19 de los profesionales de la salud se puede deber a varios factores.
Primero que todo, somos la primera línea de atención de estos pacientes. Segundo, la falta de la dotación de elementos de protección personal hace que se aumente el riesgo de contagio. Tercero, el sistema inmune puede verse afectado por las largas horas de turnos y horarios extenuantes a los que se han visto los profesionales. Y cuarto, el uso del transporte masivo hacia sus lugares de trabajo puede hacer que este riesgo aumente. 358 personas se encuentran en aislamiento preventivo y al menos 252 personas de la salud son asintomáticos. Es la información que desarrollamos a esta hora desde el centro de la capital del país, informó Stig Luengas en Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Y por 5 días cierran el edificio de la alcaldía de Cali por un brote de COVID-19. Sebastián Bedoya, muy buenos días. ¿Cuántos casos ya están confirmados? Luisa, televidentes, muy buenos días. Así es, desde hoy comenzó este cierre en la alcaldía, pero también ampliaron la cuarentena en el DACMA, es la autoridad ambiental de aquí, de la capital vallecaucana. Pero para eso nos acompaña a esta hora el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. Alcalde, gracias por estar con nosotros aquí en Noticentro 1 CMI. ¿Cuántos casos se han detectado en ambos edificios de la administración? En el edificio Versalles, donde funciona el DACMA, tenemos 15 casos positivos. En el centro administrativo municipal, donde está lo estratégico de la alcaldía, hemos tenido 10 casos. Por dicha circunstancia, hemos cerrado las instalaciones, hemos orientado al teletrabajo, al trabajo virtual, al trabajo desde casa y hemos orientado acciones de desinfección y de pesquisaje para no poner en riesgo ni a los trabajadores de la alcaldía ni a las personas que demandan un servicio del Estado. Alcalde, por otro lado, la gobernación anunció la entrega de un medicamento, ivermectina. Entendemos que aquí en Cali se hará lo mismo, pero que están terminando de hacer unos ajustes para este tipo de procedimiento. Mañana tendremos una rueda de prensa en la mañana donde daremos a conocer cómo vamos a implementar estos estudios en el territorio de Cali. He tomado la decisión de recomendar a pacientes positivos, sospechosos, sintomáticos respiratorios, el uso de la ivermectina. Y seguramente usted mañana se puede dar a conocer con profundidad dosis y parámetros de esta distribución. Alcalde, finalmente, hoy están realizando aquí un recorrido amplio en el oriente de la ciudad. ¿Por qué escogen estratégicamente esta zona? No, hemos escogido es el sistema de transporte masivo. Y lo que queremos hacer es pruebas aleatorias para conocer la incidencia del COVID-19 en los usuarios del sistema de transporte masivo. Por eso estamos haciendo pruebas PCR a todos aquellos pacientes que así lo desean, de manera aleatoria, de acuerdo a determinados rangos de edades, y de esta forma conocer exactamente cómo está la pandemia en el sistema de transporte en Cali. Alcalde, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Noticentro 1 CMI. Hay que recordar que de acuerdo con el último informe del Instituto Nacional de Salud, en el Valle del Cauca hay 12.846 personas con coronavirus, de las cuales 9.528 están aquí en Cali. Por eso es vital mantener las medidas de autocuidado. Es por ahora la información desde el oriente de Cali. Sebastián Bedoya para Noticentro 1 CMI. Sebastián, gracias. Y es momento también de hacer una pequeña pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CMI, 400 empresas de transporte intermunicipal están listas para operar. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Cartagena ya supera los 10.000 casos de contagios y la ocupación de las UCI ya llega al 80%. Tatiana Rodríguez, muy buenos días. ¿Qué dicen las autoridades de salud por estos casos? Luisa, televidentes, muy buenos días. Así es, son más de 10.000 casos los que se presentan y pese a ese número vemos que la ciudadanía se ha volcado en los últimos días a la calle a realizar diferentes actividades. Pero yo me encuentro a esta hora con la Secretaría de Salud, Joana Bueno. Bueno, ¿qué planes están implementando en Cartagena para contener el virus? Bueno, con respecto a los barrios que presentan mayor índice de contagio, se inició unas acciones o unas actividades dirigidas sobre todo a implementar pedagogía y educación. Pero no solo eso, hay una estrategia de vigilancia epidemiológica innovadora que nos posibilita a proteger a aquella población, hacer testeos masivos a la población en riesgo, a los casos sospechosos respiratorios y a los contactos estrechos con positivos.
Otro de los temas que preocupa es la ocupación de las camas, que solo está disponible el 20%. ¿De pronto han planteado la posibilidad de declarar la alerta roja? En los últimos días nuestra preocupación ha sido precisamente el porcentaje de ocupación, que rondaba en un 80%. Afortunadamente en el día de hoy disminuyó, tenemos un 75% de ocupación, sobre todo en las unidades de cuidados intensivos. Pero Cartagena, a diferencia de otras ciudades del país, y con el objetivo de optimizar las camas, cuenta con un plan donde es precisamente la Dirección Territorial de Salud quien gerencia todas las camas en el distrito, y esto nos permite hacer una mejor referencia y contrarreferencia de los pacientes que requieran este servicio. Son las palabras de la doctora Joana. Más adelante ampliaremos esta noticia. Así es, Tatiana, muchas gracias. Y en Medellín, la ocupación de las camas UCI se acerca a la alerta naranja. Por el incremento de casos en los últimos días, la alcaldía propone una cuarentena gradual. Andrés, muy buenos días. ¿Y cuántas camas UCI están ocupadas? Luisa, muy buenos días. Precisamente son 132 camas las que en este momento están ocupadas en Medellín, y lo que representa una ocupación del 73.4%. Esto llevaría entonces que en los próximos días, cuando lleguemos a 140 pacientes con COVID en unidades de cuidados intensivos, la ciudad tendría que entrar en alerta naranja y habilitar otros espacios del sistema de salud, como lo es el Hospital de la 80, y también posteriormente, cuando estemos entonces ya llegando a una alerta roja, pues tendríamos entonces que habilitar unos hospitales de campaña. Pero precisamente para hablar del tema de las ocupaciones me encuentro a esta hora con Mauricio Tamayo. Él es el presidente de la Fundación, de San Vicente Fundación, uno de los hospitales más representativos, más importantes y que tiene más capacidad, pero que también están en alerta ante estos aumentos de casos confirmados durante los primeros días de julio. Presidente, muy buenos días. Y bueno, ¿cómo está la situación en este hospital particularmente? Bueno, hasta el momento está controlada. Es cierto que nosotros hemos tenido un incremento importante de pacientes con coronavirus desde finales del mes pasado. Tenemos un crecimiento importante, pero aún todavía tenemos capacidad hospitalaria. El hospital de la ciudad de Medellín, digamos que tiene un nivel de ocupación en sus unidades de cuidados intensivos mayor. En el hospital de Río Negro todavía tenemos unos niveles de ocupación controlados en cerca de un 53-54%. En este momento, ¿cuántas unidades de cuidados intensivos están ocupadas aquí precisamente? ¿Cuántas están disponibles y a cuántas se podría llegar? A ver, nosotros la meta que nos pusimos era pasar de 112 unidades de cuidados intensivos a 184 unidades de cuidados intensivos. Aspirábamos a haber llegado a ellos al final del mes de junio. Desafortunadamente los equipos ventiladores y respiradores que teníamos no nos llegaron en su totalidad. Aún nos falta poner en funcionamiento 28 unidades de cuidados intensivos. Una vez nos lleguen esos ventiladores, que esperamos que sea, en la primera semana del mes de agosto. Bueno, director, pero también ustedes están articulados con todo el sistema, porque precisamente Medellín es ejemplo, porque durante estos días pues Medellín trabaja articuladamente con todo el sistema, lo que permite entonces también habilitar otras camas en otros lugares cuando las personas presentan complicaciones. Es cierto, el trabajo ha sido un trabajo mancomunado con el señor gobernador, con el señor alcalde, con la secretaria departamental de salud, la doctora Lina Bustamante, y con la secretaria de salud municipal, André Uribe. Estamos trabajando con ellos. Este es un tema directamente de país, de región, y todos tenemos que estar con la mayor disposición para superar estas dificultades que tenemos. Al presidente de San Vicente Fundación, Mauricio Tamayo, muchísimas gracias. Esta es la información que tenemos por el momento desde Medellín. Más adelante nos vemos aquí en Noticentro 1 CMI. El ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, informó que los restaurantes y el sector turístico podrán reabrir sus actividades en los municipios que no tienen casos de coronavirus o que reportan baja afectación con el COVID-19. La hotelería y el turismo tendrán autorización para reanudar actividades en los municipios con nula o escasa incidencia de COVID. Pues todos esos municipios no COVID o de baja afectación del COVID podrán, con cumplimiento de protocolos, activar los sectores relacionados
con restaurantes. También podrán hacerlo en sectores relacionados con el turismo. El ministro también destacó que las normas de beneficio fiscal y parafiscal para la hotelería y el turismo se prorrogarán hasta finales del año. Asimismo, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, aseguró que los municipios no COVID o de baja afectación por el coronavirus podrán reactivar el transporte intermunicipal. Así como se realizan pilotos para el transporte aéreo en los servicios de flota intermunicipal, se están dando los pasos para su pronta reactivación. Efectivamente, se ha venido trabajando de manera muy activa. En el caso del transporte intermunicipal de pasajeros, es claro que se podrá dar el transporte terrestre intermunicipal de salida y de llegada a solicitud de los mandatarios en coordinación y con el aval del Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud, siempre y cuando obviamente sean municipios no COVID o municipios de baja afectación. En el transporte aéreo, la ministra Orozco anunció esta noche que en las próximas horas hará una inspección para los pilotos que se realizarán en Río Negro, Medellín y el Eje Cafetero. Y precisamente más de 400 empresas de buses intermunicipales están listas para reactivar su operación. 400 empresas de las 536 habilitadas en el país para el transporte terrestre de pasajeros están listas para arrancar operaciones con todos los protocolos de bioseguridad, los cuales están para la aprobación del Ministerio de Salud. Los buses intermunicipales fueron sometidos a procesos de desinfección, al igual que las terminales de las diferentes ciudades a lo largo del territorio nacional. El control se dará desde la llegada del pasajero hasta su destino final. Estas pruebas se han venido realizando cumpliendo con estrictas medidas de bioseguridad, teniendo en cuenta los protocolos desarrollados hace más de 2 meses para el transporte intermunicipal. Los protocolos se implementan en conjunto con las alcaldías municipales. Las terminales de transporte y las empresas de transporte intermunicipal están comprometidas para que las personas que estén dentro de las excepciones puedan viajar en condiciones de bioseguridad para la tranquilidad de todos los usuarios. Para el dirigente se requiere de la reactivación por el mal momento financiero de las empresas y el aumento del transporte pirata. La ciudadanía tiene que enterarse que el COVID está viajando en transporte ilegal por falta de condiciones de bioseguridad y de trazabilidad al no tener ningún tipo de control por parte del gobierno nacional. Se espera la pronta decisión del Ministerio de Salud. Es momento de hacer una pequeña pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CMI, les contamos la historia del perro que ganó una tutela en Ibagué. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Un total de 19.918 personas han salido de las cárceles en medio de la pandemia del coronavirus. La mayoría han pasado a detención domiciliaria. Así lo reveló el Instituto Penitenciario y Carcelario. El informe revelado por el Instituto Penitenciario y Carcelario INPEC señala que desde cuando se decretó el estado de emergencia por el coronavirus a mediados de marzo, han salido de los 132 establecimientos del orden nacional 19.918 personas privadas de la libertad, la mayoría a detención domiciliaria. El reporte oficial precisa que solo 857 personas han podido beneficiarse con la detención domiciliaria transitoria contemplada en el decreto de emergencia expedido para deshacinar las cárceles y tratar de contener el COVID-19. Otras 8.249 personas han salido a detención domiciliaria por procedimientos ordinarios y 10.812 han recobrado la libertad por circunstancias rutinarias como el cumplimiento de pena de acuerdo con el INPEC. Las mismas autoridades carcelarias informaron que a la fecha hay 1.472 casos confirmados de coronavirus, de los cuales 1.272 corresponden a personas privadas de la libertad. Los otros 200 contagiados son personal de guardia o administrativo. La justicia reconoció a las mascotas como parte de la familia. Con ese argumento, un juzgado de Ibagué concedió una tutela a una mujer que reclamaba el suministro de unos medicamentos especiales para su perro que sufre de epilepsia. Clifford es un perrito de raza Schnauzer de 15 años que se convirtió en el primer animal en Colombia al que se le reconocieron sus derechos, tal como a un ser humano. Al canino se le debe suministrar un medicamento para controlar sus ataques de epilepsia, pero la propietaria no podía comprarlo ya que su venta es restringida en el departamento. Por esta razón, mediante una acción de tutela, la mujer argumentó que Clifford era integrante de su familia y corría el riesgo de morir si no adquiría las medicinas, razón que le fue dada por una jueza de Ibagué. Dentro de la decisión y la sentencia se ordena proteger el derecho a la supervivencia expresamente del animal. Se protege el derecho a la supervivencia de Clifford, la mascota, miembro de esa familia, y se protege el derecho a la familia y la unidad familiar, conformada por Lina y su mascota.
Según el abogado tutelante, la sentencia de Clifford no fue impugnada y está en firme. Adicionalmente, la catalogó como el inicio de muchas protecciones a animales domésticos en todo el país. La Organización Mundial de la Salud le dio luz verde a la creación de una comisión independiente que evalúe su gestión de la pandemia en el COVID-19. Desaparece el alcalde de Seúl, Park Won-sun, y desata una intensa búsqueda en la capital surcoreana. Y el presidente brasileño Jair Bolsonaro vetó la ley que obligaba a brindar atención médica a comunidades indígenas. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Cuando los casos de coronavirus ya superaron los 12 millones de contagios, la Organización Mundial de la Salud anunció la creación de una comisión independiente para que evalúe y examine su manejo de la pandemia y la respectiva respuesta de los gobiernos. Con esta determinación, el organismo internacional cede a las exigencias de Estados Unidos para que se investigue la respuesta de la OMS, a la cual el presidente Donald Trump acusa de estar aliada con China. Desde la dirección de la Organización Mundial de la Salud advirtieron que este es un momento para la autorreflexión y se recordó que también hubo un llamamiento unánime de las 194 naciones miembros de la OMS por una evaluación de la respuesta global ante la crisis del coronavirus. La misteriosa desaparición del alcalde de Seúl, Park Won-sun, sobre el que pesarían unas acusaciones de acoso sexual, desató una extensa operación de búsqueda en la capital surcoreana que incluyó la movilización de drones y perros especializados. La primera llamada de alerta fue realizada por la hija de Park, quien recibió un testamento desde el teléfono de su padre, el cual se encuentra actualmente apagado. El alcalde era conocido como un activista y defensor de los derechos humanos en Corea del Sur y cumplía su tercer mandato tras ser elegido por primera vez en 2011 e incluso era considerado como un potencial candidato presidencial para las elecciones de 2022. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, vetó 16 artículos clave de una ley que obligaba a brindar atención médica y garantizar el acceso a servicios básicos a las comunidades indígenas y afrodescendientes durante la pandemia del coronavirus. Para justificar el bloqueo, el gobierno del ultraderechista argumentó que tales políticas tendrían un impacto presupuestario y financiero para el Estado que sería inconstitucional, mientras organizaciones indígenas acusan a Bolsonaro de haber decretado el genocidio de estas comunidades que ya suman 10.300 contagiados y 408 muertes. Nueva Jersey impuso el uso obligatorio de tapabocas y Nueva York reveló un plan para permitir a los estudiantes de las escuelas públicas volver a las aulas solo 2 o 3 días a la semana, cuando los nuevos casos confirmados de COVID-19 en Estados Unidos se dispararon a un récord mundial diario de más de 60.000 infectados en 24 horas. Estos estados están tratando de conservar los progresos logrados en la contención de la propagación del virus frente al resurgimiento en otros lugares del país, especialmente en el sur y el oeste, como en Oklahoma, donde atribuyen a un mitin de campaña del presidente Donald Trump un fuerte rebrote del coronavirus en esta región. Cuba anunció que se mantiene como país garante de la implementación del acuerdo de paz con la exguerrilla de las FARC. Cuba, y ese es el motivo por el cual les he invitado esta mañana, ha decidido mantener por el momento la condición de país garante del proceso de paz en la implementación del proceso de paz entre la FARC y el gobierno de Cuba. A continuación, los titulares de las noticias que desarrollaremos en Noticentro 1 CMI. Nos dirigimos a Jardines de la Eternidad, pues ya lo hayamos enterrado, ya estamos pues en la casa. Tipo 3, 4 de la tarde, pues nos avisaron de que acá estaba el cuerpo de nuestro ser querido. Dramático relato de familiares fallecidos por COVID-19. Por error, enterraron otros cadáveres. Tragedia en Tasajera ya deja 21 fallecidos. Otra violación. Mujer denuncia que fue abusada por infantes de Marina. Cartagena supera la barrera de los 10.000 contagios. Ocupación de UCI llega al 80%. Cierran alcaldía de Cali por brote de COVID-19. Medellín, cerca de alerta naranja por ocupación de camas UCI. Avalancha en Piedecuesta, Santander. Una niña falleció y una mujer está desaparecida. Emergencia por lluvias en Antioquia. Evacúan familias en Río Negro. Con Luisa Tobo.
Seguimos en Noticentro 1 CMI. Es angustiante la espera de 4 familias que siguen reclamando los cuerpos de sus familiares que murieron por COVID-19 en Barranquilla. Por error de la clínica recibieron otros cuerpos y les dieron sepultura. Jorge, buenas tardes. ¿Qué va a pasar con estas familias? Muchas gracias, Luisa. Muy buenas tardes. Aún no se sabe, pues la espera ha sido larga, más de 72 horas, y no hay respuesta ni de la clínica ni de la funeraria. La denuncia del esposo de la enfermera auxiliar Marilyn Pérez develó una situación irregular en la entrega de cadáveres en la clínica del Prado de Barranquilla. El episodio involucra a otras 3 familias. El cuerpo de la mujer no apareció y le habría sido entregado a una familia diferente. Igual sucedió con el cuerpo de otro hombre que tampoco fue entregado a los dolientes. Sin embargo, el esposo de la enfermera, que logró ingresar a la morgue, fotografió los cuerpos de 2 hombres cuyos familiares aparentemente habían recibido los cadáveres y los habían sepultado. Al enterarse estas 2 familias de que no habían sepultado a sus familiares, reclaman hoy la exhumación de los cuerpos, pero no hay respuesta de la clínica ni de la funeraria. La clínica hasta el momento no ha respondido por ninguna, no ha dado ninguna excusa, qué pasó, cuáles han sido las circunstancias del caso en ningún momento. Ayer se entró a la reunión, pero fueron solo pañitos de agua tibia, pues tratando la clínica de salvar su responsabilidad. Pero a sabiendas que toda la responsabilidad de estas circunstancias es de la clínica, ¿no? Mateo Carrillo creyó haber sepultado a su abuelo Orlando, pero no fue así, y 72 horas después aún no tiene respuesta. Entonces nos venimos a acercar aquí a la clínica porque el Jardines de Eternidad lo que dice que eso es culpa de la clínica. Ellos se están jugando, por decirlo así, la pelota, no es culpa mía, es culpa tuya. ¿Qué sucede? Cuando venimos aquí a la clínica prácticamente se burló de nosotros. Nosotros llegamos, ningún funcionario se acercó a nosotros, simplemente nos estuvieron cansando como para decir, vamos a esperar a ver si estas personas se cansan y dejan esta cosa así. Así las cosas en esta historia, los familiares de las personas cuyos cuerpos desaparecieron piden la exhumación y los familiares de los fallecidos que permanecen en la morgue quieren saber a quién sepultaron. En otras noticias, Luisa, le cuento que aumenta la tragedia por la explosión del vehículo cisterna en Tasajera, en el departamento del Magdalena, el pasado lunes. Aumentan los muertos y también hay nuevos traslados a hospitales de Bogotá. Ya son 21 los fallecidos por la tragedia de Tasajera. 5 decesos se han producido en Barranquilla, 8 en Santa Marta, 1 cuando era trasladado de Ciénaga a Valledupar, más los 7 calcinados del día de la explosión. Es algo lamentable porque hemos visto cómo poco a poco va falleciendo nuestros paisanos, quienes hoy se debaten entre la vida y la muerte. Estas clínicas de la ciudad de Barranquilla, en Bogotá, otros que están en Bogotá y otros que están en Valledupar. Queremos enviarle un mensaje de condolencia a todas nuestras familias puebloviejeras. La alcaldía ofreció ayuda de alojamiento y alimentos para los familiares de los heridos que aún permanecen en Barranquilla. Para que estas familias estén recibiendo de parte de todos los paisanos puebloviejeros esas fuerzas para salir adelante en este duro momento que atraviesa Pueblo Viejo. La Secretaría de Salud del Magdalena informó que los casos señalados como positivos para COVID-19 entre los heridos que son trasladados a clínicas de diferentes ciudades del país corresponden a unas pruebas rápidas. Es necesario, importante aclarar que estas pruebas no son diagnósticas, sino de tamizaje. Por lo tanto, a quien se le presente un resultado positivo no quiere decir que esté presentando la enfermedad, pero sí exige que se le haga una prueba diagnóstica a través de una técnica que llama PCR. Ayer se produjo una segunda remisión de 2 pacientes al Hospital Simón Bolívar de Bogotá. En el caso de Barranquilla se conoció de un paciente que incluso presenta quemaduras en el 99% de su cuerpo. Información en Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. Desvinculan a infantes de Marina que son investigados por la violación de una mujer en Puerto Leguízamo, Putumayo. La mujer presuntamente abusada denunció el caso ante la Fiscalía. Una nueva denuncia por violencia sexual compromete a integrantes de la fuerza pública, esta vez a un grupo de infantes de Marina que cumplían sus funciones en zona rural de Puerto Leguízamo, en el departamento del Putumayo. Ante la Fiscalía, 40 de ese municipio fueron denunciados por una mujer que asegura que fue víctima de violencia sexual por parte de integrantes del Batallón de Infantería de Marina número 30. La Armada ya tomó las primeras decisiones. La Armada Nacional logró establecer que el personal involucrado en los presuntos hechos desatendió sus deberes
en materia de seguridad en la zona, afectando gravemente el servicio, por lo cual se ordenó la desvinculación inmediata del servicio militar de este personal de Infantes de Marina, sin perjuicio de las acciones disciplinarias correspondientes y de la acción judicial que se adelanta en este momento por parte de la Fiscalía. Simultáneamente avanza una investigación disciplinaria sobre las responsabilidades que habrían tenido los superiores de estos infantes de Marina. 571 mujeres en estado de embarazo se han contagiado de COVID-19, lo que prende las alarmas por los bebés que han dado positivo. Stig, muy buenas tardes. ¿Cuántos recién nacidos se han contagiado? Hola Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Son 98 neonatos que han dado positivo para coronavirus COVID-19. El Instituto Nacional de Salud reveló en las últimas horas las cifras de mujeres embarazadas contagiadas de coronavirus y también de los bebés afectados por este virus. En el último mes se ha evidenciado un aumento en los casos de contagio por COVID-19 en mujeres gestantes. Estas pacientes deben ser tratadas como pacientes de alto riesgo, ya que un porcentaje mínimo de ellas puede llegar a desarrollar una infección respiratoria grave. En cuanto a sus bebés, no hay una evidencia que muestre realmente que el contagio de ellos pueda ser desde el vientre de su madre. El informe da cuenta de 571 mujeres embarazadas que se han contagiado y de al menos 2 que han muerto al presentar complicaciones de salud. Por edades, las más afectadas por el virus son las mamás entre los 25 a los 29 años, registrando 162 casos, seguido de las edades entre los 20 y los 24 años, con 136 casos. Por ciudades, Bogotá presenta la mayor cifra de embarazadas infectadas, son 154 mujeres, de las cuales 22 están en el hospital. Es muy importante entonces tomar en cuenta los signos de alarma que podrían hacer sospechar que la embarazada entonces tiene un contagio por COVID-19. El principal de ellos sería la fiebre, aumento de la temperatura, la cefalea persistente, dolor de cabeza. A la fecha y según el mismo informe del Instituto Nacional de Salud, 98 neonatos están contagiados de COVID-19 y 1 ha muerto. Entre 1 a 7 días de nacido hay 27 contagiados y entre 8 y 28 días de nacido hay 71 bebés contagiados. En cuidados intensivos hay al menos 11 neonatos que luchan por su vida. También se disparó la cifra del personal de la salud que está contagiado. Según el último informe del Instituto Nacional de Salud, son 2.633 personas infectadas del COVID-19. Sigue en ascenso la cifra del personal de la salud contagiado de coronavirus. El más reciente informe del Gobierno Nacional da cuenta de 2.633 casos. En el país han muerto a la fecha 22 personas dedicadas a la salud. En aislamiento se encuentran al menos 358 personas. 252 profesionales de la salud son asintomáticos. Se confirma a la fecha que 880 personas contagiadas son auxiliares de enfermería y 472 médicos. También se confirma 237 personas contagiadas dedicadas a temas administrativos, 130 hacen parte del personal de aseo y de alimentación en hospitales. El contagio por COVID-19 de los profesionales de la salud se puede deber a varios factores. Primero que todo, somos la primera línea de atención de estos pacientes. Segundo, la falta de la dotación de elementos de protección personal hace que se aumente el riesgo de contagio. Tercero, el sistema inmune puede verse afectado por las largas horas de turnos y horarios extenuantes a los que se han visto los profesionales. Y cuarto, el uso del transporte masivo hacia sus lugares de trabajo puede hacer que este riesgo aumente. En Bogotá se presenta la mayor cifra de personas de la salud contagiados, con 862 infectados. La Asociación Colombiana de Salud Pública hace un llamado para que los hospitales y clínicas le entreguen los elementos de bioseguridad necesaria a todos los médicos y también a los auxiliares de enfermería. Desde el norte de Bogotá informó Stig Luengas en Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Cartagena ya superó los 10.000 casos de coronavirus y la ocupación UCI es del 75%. La Secretaría de Salud señala que avanza en planes de expansión de las camas de unidad de cuidados intensivos. Tatiana, buenas tardes. ¿Cuántas camas UCI faltan por instalarse en Cartagena? Luisa, televidentes, buenas tardes, los saludo nuevamente. Lo que ha dicho la Secretaría de Salud por el momento es que serán instaladas 30 nuevas camas en el Hospital Universitario del Caribe, el lugar donde se atienden específicamente los casos de COVID-19.
Son 10.027 casos de COVID-19 que ya se registran en la capital de Bolívar y pese a esa cifra, el panorama en los diferentes sectores y zonas de la ciudad es de normalidad por parte de la ciudadanía, que ya se ha volcado a las calles a diferentes actividades. Por lo que yo tengo que llevar el sustento a la casa, tengo que salir a trabajar y aquí estoy prestando también un servicio aquí como llevando domicilio a puerta y aquí el negocio de tienda manga. Porque yo tengo un bebé de 12 meses y cuando él requiere su alimento que no me toque el día y cédula, tengo que hacerlo porque él no puede esperar que me toque la cédula. Y hay productos o alimentos que no lo venden en las tiendas de barrio. Yo tengo que salir y arriesgarme a algunas entidades o a centros comerciales a suplir las necesidades de él. En este momento solo el 25% de camas UCI está disponible, lo que hace más difícil la situación. Con respecto al plan de expansión y de la capacidad instalada, sobre todo en las unidades de cuidados intensivos, hemos estado en constante comunicación con el Ministerio de Salud, quien asignó al distrito de Cartagena la entrega de 50 nuevas camas. En el ranking de los barrios con mayores casos actualmente está Olaya Herrera, El Pozón, San Fernando, Nelson Mandela y San José de los Campanos. Allí se adelantan intervenciones de educación, toma de muestras e identificación de la población en riesgo. Y se espera que estas intervenciones se hagan en las distintas zonas de la capital de Bolívar. Por el momento es la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Tatiana, muchas gracias. Y con esta información vamos a hacer una breve pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CMI, cierran la alcaldía de Cali por brote de COVID-19. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. La alcaldía de Cali amaneció cerrada por un brote de coronavirus en varias dependencias de la administración. Hoy el mandatario Jorge Iván Ospina anunció la entrega del medicamento Ivermectina a pacientes con COVID-19. Sebastián, muy buenas tardes. ¿Cuántos casos de contagio hay en la alcaldía? Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Hay más de 20 casos entre las distintas dependencias de la alcaldía y también la autoridad ambiental. Este edificio donde funciona el DACMA permanecerá en cuarentena hasta el próximo 15 de julio. 5 casos positivos en la Secretaría de Educación, 3 en la Dirección de Hacienda y 15 en la autoridad ambiental obligó al cierre del CAMP para ponerlo en cuarentena. Para labores de desinfección vamos a desarrollar la estrategia de aquí hasta el día martes. Según el alcalde, cada responsable de dependencia será el encargado de monitorear el estado de salud de sus colaboradores y anuncia la entrega del medicamento Ivermectina a los pacientes en la ciudad. Vamos a adelantar una acción con por lo menos 20.000 dosis en la ciudad de Cali. Por otra parte, autoridades comenzaron a realizar pruebas aleatorias en la zona oriente. Más o menos 614 viviendas, pero esto lo vamos a complementar con otras 400 muestras que se tomarán de manera aleatoria en las estaciones del MIO. El último reporte del Instituto Nacional de Salud informa que en el Valle del Cauca hay 12.846 personas con coronavirus, de las cuales 9.528 están en Cali. La Gobernación del Valle también anunció la entrega de este medicamento Ivermectina en otros 7 municipios del departamento del Valle del Cauca. En otras noticias, esta vez judicial, fueron capturados los integrantes de una temida banda sicarial que pretendía perpetrar 3 homicidios en los próximos días en Cali. Las 14 personas capturadas durante los 17 allanamientos conformaban la banda de sicarios conocida como Los Cano. Era liderada por 3 integrantes de una misma familia y serían los responsables de 14 muertes violentas este año en 4 comunas del occidente y oriente de la ciudad. Por homicidio, concierto para delinquir, desplazamiento forzado, entre otros delitos. Según la policía, estas personas asesinaban a los que no querían formar parte del grupo delictivo y a los sicarios que colaboraban con las autoridades durante la investigación. Además, pretendían perpetrar 3 homicidios más en los próximos días. De estas zonas, muchas familias de las víctimas fueron desplazadas para que no denunciaran e imponer el respeto y la autoridad de una organización criminal que hoy demostramos que la estamos venciendo. Entre los capturados hay un líder comunitario que aprovechaba su condición para camuflar el armamento de la estructura sin levantar sospecha y delataba los planes de la policía cuando iban a intervenir en la zona. De acuerdo con las autoridades, esas personas detenidas ya contaban con antecedentes judiciales. Es por ahora la información desde el oriente de Cali. Sebastián Bedoya para Noticentro 1, CMI.
5 obispos de las poblaciones del litoral pacífico expresaron a Noticentro 1 CMI su preocupación por el incremento de la violencia, el reclutamiento de menores y los desplazamientos en sus regiones. Aseguran que la guerra es la pandemia en esas zonas del país. Y donde se conjugan el abandono estatal, la corrupción regional por parte de algunos administradores y también el tema de la acción delincuencial de los diversos grupos armados que existen en el territorio. En este momento llevamos cerca de 150 asesinados en este año, ¿no? En Tumaco y la costa, o sea, la situación social sigue siendo muy compleja, enfrentamientos de los grupos al margen de la ley. De esta forma retratan los obispos del litoral pacífico la realidad que hoy, en medio de la pandemia del coronavirus, padece la región en donde ellos ofician como guías espirituales. Su máxima preocupación es la agudización de la guerra y el reclutamiento de menores. En el Chocó hay centenares de menores de edad reclutados por los grupos armados, junto a otras afectaciones como la amenaza a líderes y a comunidades, lo mismo que el desplazamiento y el confinamiento. Sí hay una gran preocupación con el reclutamiento de niños y ahorita desafortunadamente con la desescolarización de los jóvenes es una gran preocupación en el territorio. El reclutamiento de menores sigue siendo una actividad que entra ya en la línea, dolorosamente constatarlo, de lo normal para nuestras comunidades tan alejadas, tan abandonadas, tan sin gobierno nacional. Está llegando una presencia muy fuerte del ELN de Chocó. Se están desplazando porque hay unos intereses para tomar estas zonas. Con esta dura realidad de violencia y abandono que viven sus comunidades, los obispos aseguran que en el Pacífico la gente le teme más a las balas que al coronavirus, sobre todo por la disputa que sostienen los carteles de la droga por el control del negocio del narcotráfico. Hacemos una pausa y al regresar a Noticentro 1 CMI, una niña muere por avalancha en Piedecuesta, Santander. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En Piedecuesta, Santander, nuevamente una creciente súbita del río de Oro causa una tragedia. Las enfurecidas aguas se llevaron a una mujer y a su hija de 3 años. Sus cuerpos fueron hallados esta madrugada. Según los organismos de rescate, la tragedia que deja esta avalancha se originó cuando la mujer y su hija departían en las riberas del río. En el municipio de Piedecuesta, concretamente la vereda Granadillo, donde confluyen 2 fuentes hídricas, el río de Oro y el río La Colina, se genera una creciente súbita, la cual causa la muerte de una mujer de 42 años de edad y la desaparición de su hija de 3 años. Tras intensas labores de búsqueda, esta mañana fue hallado el cuerpo de la menor. El director departamental de riesgo denunció que en estas rondas hídricas la gente no está respetando las medidas de aislamiento. Hacemos un llamado a tener conciencia en estos momentos en el departamento de Santander, a no hacer uso recreativo de las fuentes hídricas y a respetar el aislamiento preventivo obligatorio. Hace 4 meses, en el mismo sector, otra creciente súbita de este río causó su desbordamiento, dejando un saldo de 3 muertos, 6 desaparecidos, 2 heridos y millonarias pérdidas en vehículos, vías, animales y viviendas. En esta tragedia, un bebé de nombre Dylan se convirtió en el símbolo de vida, tras sobrevivir por varias horas enterrado en el lodo. Su mamá y sus hermanitos no corrieron con la misma suerte y aún siguen desaparecidos. Y en alerta están 30 municipios de Antioquia por las fuertes lluvias de las últimas horas. Varias familias han sido evacuadas. Andrés, buenas tardes. ¿A dónde han sido trasladadas estas familias? Luisa, buenas tardes. Estas familias han sido trasladadas a algunos lugares dispuestos por las unidades de gestión del riesgo del departamento de Antioquia y también de las alcaldías municipales. En este momento, como usted lo dice, son 7 subregiones y 30 municipios. Los más afectados hasta el momento son Yalí, Vigía del Fuerte y Río Negro. Los organismos de gestión del riesgo de Antioquia están en alerta tras las precipitaciones de las últimas horas. Según el más reciente balance, son 7 subregiones y 30 municipios afectados. Uno de ellos, Vigía del Fuerte, donde la creciente de 3 ríos ha afectado a cerca de 3.000 viviendas. Los cuales se desbordaron y tienen inundadas a muchas viviendas. Hablamos aproximadamente de 3.000 familias afectadas en este municipio. Estamos pues en constante comunicación con el Consejo Municipal, con el alcalde, para brindar toda la ayuda necesaria.
Otro de los municipios más afectados es Yalí, donde 38 familias resultaron perjudicadas, una persona herida, una persona fallecida por avenida Torrencial, así como daño en 4 puentes peatonales. Además, la maquinaria amarilla ya está trabajando, pues tratando de recuperar las vías que fueron obstruidas por estos deslizamientos y tienen incomunicadas más de 18 veredas pues de este municipio. Durante las próximas horas, el gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, estará visitando estas zonas del departamento de Antioquia para brindar los apoyos necesarios. También es importante mencionar que 2 de estos municipios afectados pues ya han declarado calamidad pública para acelerar las ayudas. En otras noticias de Medellín también es importante mencionar que la ciudad está en alerta. Estamos a solo 22 personas de declarar la alerta naranja en las unidades de cuidados intensivos, donde ya son, de acuerdo con el último reporte de las autoridades, 132 personas afectadas. Medellín está cerca de llegar a los 140 pacientes COVID en camas de unidades de cuidados intensivos, lo que obligaría a declarar la alerta naranja en todo el sistema hospitalario en los próximos días. Según la última actualización de la Secretaría de Salud de Medellín, 132 personas se encuentran en UCI, lo que representa una ocupación del 73.4%. Uno de los hospitales con mayor capacidad en Medellín reporta que durante los primeros días de julio los números se duplicaron y trabajan para afrontar este aumento desde el Hospital San Vicente Fundación. No se trata solamente de equipos, de ventiladores, respiradores, sino que tenemos que tener el equipo humano preparado. Las unidades de cuidados intensivos en el Hospital de Medellín están un poco por encima del 70% de ocupación y en el Hospital de Río Negro en unas cifras cercanas al 53-54%. Es de resaltar que Medellín se ha preparado desde antes de confirmarse el primer caso de coronavirus en el país, lo que ha permitido capacitar cerca de 18.000 personas del sector salud para este momento. Más de 6.624 médicos han sido preparados, 3.082 enfermeras, 5.234 auxiliares de enfermería, todo esto dentro de los hospitales para enfrentar lo que va a ser el coronavirus. De tener entonces esta declaratoria de alerta naranja, se tendría que habilitar en los próximos días el hospital de la 80. Es toda la información que tenemos desde Medellín. Andrés Fernández, Noticentro 1 CMI. Andrés, muchas gracias. Y sigue subiendo la cifra de contagiados y fallecidos por coronavirus en Colombia. Ya son más de 128.000 infectados y más de 4.500 muertos. Se sigue propagando el coronavirus en Colombia. En 24 horas se confirmaron 4.144 nuevos casos. En su mayoría los contagios se presentaron en Bogotá con 1.485, Antioquia con 475, Atlántico con 450 y Valle con 401. Durante estos 125 días que ha hecho presencia el virus en Colombia, han dado positivo para COVID-19 128.638 personas. Las cifras siguen creciendo en diferentes regiones del país. Bogotá confirma hoy 40.737 contagios, Atlántico 29.572, Valle del Cauca 12.846, Bolívar 11.254, Antioquia 7.246, Nariño 4.120, Cundinamarca 3.417 y Amazonas 2.394 casos. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierda La Señora Facilet y sus hijas. Y esta noche a las 9:30 nos vemos en una nueva emisión de Noticias. Que pasen feliz tarde.